El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha rendido prácticamente. Ha indicado que necesita regresar a las fronteras de Ucrania de 1991. Prácticamente sabe que la situación política, económica y militar ya no es en beneficio de Ucrania. Ya no pueden hacer absolutamente nada para ayudar a este país. Zelensky lo sabe y por eso ha indicado que la única forma de llegar a la paz con Moscú es si regresan a las fronteras de 1991, o sea, si logra recuperar Crimea. Algo que todos sabemos no va a ocurrir. Incluso el propio Putin se rió de este tipo de comentarios y más adelante lo vamos a ver. Pero mientras tanto, el mandatario dijo que a pesar de las intenciones que tenía él como presidente de Ucrania de regresar a estas fronteras de 1991, ya se dio cuenta que ya no es una condición previa para poder mantener conversaciones de paz con Moscú. Sabe que frente a Rusia esto ya no es posible. Incluso mientras continúa impulsando su propia fórmula de paz, que para el Kremlin es completamente absurda. Y recordemos que Zelensky prohibió todas las negociaciones con los actuales dirigentes de Moscú en el 2022. Pero Zelensky tiene un problema. Se llevaron a cabo elecciones en Rusia hace un par de semanas. ¿Y qué fue lo que ocurrió en esas elecciones? Precisamente la victoria de Vladimir Putin. En el momento en el que se llevaron a cabo estas elecciones, Putin va a seguir siendo presidente de Rusia hasta el 2030. Zelensky lo sabe. Y en su momento dijo, no vamos a tener negociaciones con los actuales dirigentes de Moscú. Como estos dirigentes no cambiaron, quizás Zelensky tuvo que haber reconocido que va a tener que hablar con Putin. A pesar de todas sus intenciones, a pesar de la guerra, a pesar del apoyo de Occidente, va a tener que sentarse en la mesa frente a Vladimir Putin. Después de que 4 antiguas regiones ucranianas votaran abrumadoramente a favor de unirse a Rusia, a pesar de ese ejercicio democrático por parte de las antiguas regiones ucranianas, Zelensky no lo reconoce. Occidente tampoco, porque no quieren reconocer la victoria electoral democrática de Rusia. Recordemos que para ellos Rusia no es democrática. Rusia no tiene absolutamente nada que ver con la democracia que Occidente dice que tanto apoya. Desde entonces ha estado reuniendo el apoyo de Occidente para su fórmula de 10 puntos. Incluso tienen la intención de llevar a cabo una cumbre de paz que sea aprobada o impulsada por este famoso país que siempre ha sido reconocido como neutral, Suiza. El único detalle es que Suiza prácticamente perdió todo lo que lo caracterizaba como un país neutral en el momento en el que tomó la decisión de sancionar a Rusia. Ellos se unieron a Occidente, ellos se unieron a las sanciones y perdieron la neutralidad que los caracterizaba. Desde entonces, y a pesar del apoyo occidental, Zelensky no ha logrado absolutamente nada. Incluso tuvo que empezar la retirada de sus tropas, porque sabe que ya no tiene armas, que ya no tiene soldados, que ya no tiene recursos, que ya no tiene absolutamente nada. Una de las ideas que tiene Zelensky es que cuando llegue a la mesa de negociaciones, va a exigir que Rusia, antes de sentarse en esa mesa, que precisamente está impulsando Suiza, pero parece que China intenta destruir esa mesa de negociaciones, lo platicamos precisamente en mi canal Gaby López Informa, pero mientras eso ocurre, la idea es que Rusia llegue ya con unas condiciones previas. Estas son la retirada total de las tropas rusas, el regreso de las fronteras de Ucrania de 1991 que incluyen a Crimea, además de que Moscú debe aceptar pagar reparaciones, entre otras condiciones más, pero la más importante sería pagar las reparaciones de toda Ucrania. Pero hubo una entrevista con la CBS y Zelensky dijo
que no hay necesidad de recuperar el territorio exclusivamente por medios militares y dijo que las fuerzas ucranianas deberían por lo menos restaurar el status quo de 2022. O sea, ya no le importa en este momento si logra recuperar Crimea o no, ya no le importa si logra recuperar Gerson, Donbass, Zaporilla, ya absolutamente nada le importa siempre y cuando puedan llegar a la paz. Y por medios que ya no sean militares. Ya quiere entrar a la mesa de negociaciones. Ya sabe que Occidente no lo va a apoyar y por eso dijo que podría existir esta posibilidad. Entre su mensaje daba a entender que quería regresar al 2022 cuando todavía tenía relativamente el control del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Es algo que ya sabemos que Rusia no va a permitir, pero aún así tenía la intención de ser escuchado. En ese momento, en esta entrevista, Zelensky dijo: no tendremos que desocupar todos nuestros territorios exclusivamente por medios militares. Estoy seguro de que cuando el presidente Vladimir Putin pierda lo que ha ocupado desde el 2022, perderá por completo la confianza incluso de aquellos países que todavía están en duda si deberían apoyar a Ucrania o no. Esto haciendo referencia, por supuesto, al apoyo de China. El Kremlin ha dicho en diversas ocasiones que sigue abierto a las conversaciones significativas con Ucrania. Ha culpado de la falta de un avance diplomático a las autoridades ucranianas que se niegan a aceptar la realidad sobre el terreno, que ya no hay forma de que recuperen estos territorios. Si continúan por el camino que lleva Zelensky, no solo van a perder más terreno, sino también la vida de los ucranianos. A pesar del fracaso de la contraofensiva de Ucrania el año pasado y de los recientes avances logrados por las fuerzas rusas a lo largo de la línea del frente, Zelensky dijo que una vez que Rusia sufra reveses en el campo de batalla, Putin perderá el poder dentro de su país y que con ello se verá obligado a buscar el diálogo. Hay un pequeño detalle que le falta en el discurso a Zelensky. No tiene armas, no tiene municiones y sobre todo ya no tiene aliados. Recordemos que Estados Unidos está molesto con Zelensky porque empezaron a atacar las refinerías rusas. Y te puedes meter con cualquier cosa menos con el petróleo y el ingreso de los estadounidenses. Es algo que ha molestado muchísimo a Estados Unidos y se lo han hecho ver a Zelensky de todas las formas posibles. Zelensky dijo que cuando esté listo para el diálogo, sin duda las condiciones internacionales deberían ser la liberación de nuestros territorios, pero Zelensky sabe que esto solo es un mensaje absurdo o un intento de llamar la atención de Occidente otra vez, porque ya no tiene apoyo. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, sugirió que Kiev podría entablar relaciones diplomáticas con Moscú tras esta cumbre de paz que está organizada por Suiza, cuya fecha aún no se ha anunciado, pero precisamente China tiene la intención de que se siga aplazando. ¿Por qué? Porque están tratando de organizar una cumbre de paz sin Rusia. ¿Cómo pueden llegar al diálogo? ¿Cómo pueden intentar hablar de relaciones diplomáticas si no se incluye a una de las partes que están precisamente enfrentándose? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Kiev se contradice y que Moscú no va a aceptar un conjunto de reglas desarrolladas por otra persona. Y sobre todo si quieren que se acerque a esta cumbre y no le permiten hablar antes de, o por lo menos durante la cumbre. En las últimas negociaciones significativas que se llevaron a cabo entre Moscú y Kiev, se celebraron en Estambul, en Turquía, en el 2022. Recordemos que fracasaron presuntamente por la participación de Boris Johnson, el entonces primer ministro del Reino Unido. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo a Zelensky: no te preocupes, tú sigue luchando, enfréntate a Rusia, nosotros te vamos a seguir respaldando. El problema es que ya pasaron 2 años desde el inicio de este conflicto y ya no tienen recursos económicos, ya no tienen armas, ya no tienen municiones para darle a Zelensky. Incluso muchas empresas de armamentos han dicho precisamente que llegó un punto
en el que ya no pueden hacer más. Las propias empresas de armas que se dedican o que su trabajo es hacer armas para Occidente, ya no pueden hacer armas. Putin dijo que esta delegación ucraniana había aceptado inicialmente algunos de los términos de Moscú, incluso había firmado el acuerdo, pero luego cambió de opinión después de esta reunión con el primer ministro del Reino Unido. Recordemos que incluso Putin le presentó este acuerdo cuando recibió una comitiva de África el año pasado. Precisamente Sudáfrica le estaba preguntando acerca de por qué no llegaba a un acuerdo con Ucrania. Y Rusia dijo, es que no es mi culpa. Realmente es Ucrania el que no quiere dialogar. Aquí ya teníamos un acuerdo firmado y ellos destruyeron nuestros acuerdos. Hoy en día, a más de 2 años del inicio del conflicto militar, para estas fechas, hace 2 años, ya se habría terminado este conflicto. Si Occidente no hubiese metido las manos, como está acostumbrado a hacer, y generar más conflictos, más guerras, la situación sería completamente diferente. Pero Zelensky no quiso y Putin no tuvo más remedio que seguir con el conflicto. Después del atentado terrorista en Crocus, para Putin esto ya no es un ejercicio militar, esto ya es una guerra. Y uno de los principales acusados por este ataque terrorista a Crocus en Moscú es precisamente Estados Unidos. Así que no pueden decir que ellos quieren llevar una cumbre de la paz, tratar de dialogar con Rusia o que son ellos los que intentan dialogar con Rusia, cuando sus acciones dicen completamente lo contrario. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.